Comenzamos. Padre, en nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Señor, te doy gracias por el poder y la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te doy gracias por el poder de tu palabra que nos puede conectar contigo para que caminemos en la cuarta dimensión. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre. Con ese mismo poder que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, ato todo poder de las tinieblas, ato toda mentira, ato toda incredulidad que el enemigo quiera traer a nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fe te conecta con Dios. Si tú y yo nos mantenemos conectados en fe, nos mantenemos conectados con Dios. Eso es maravilloso. Amén. Amén. Una vez que tú y yo nos mantenemos conectados con Dios a través del único vínculo que tenemos, que se llama fe, tenemos la seguridad que la victoria es de nosotros. Amén. Nunca vamos a tener derrota. Vamos a tener adversidades, pero una adversidad en tu vida no significa que Satanás ganó. Una adversidad en tu vida significa que es una oportunidad de usar el poder que Dios te dio a través de la fe. Amén. Amén. En Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló. Eso, Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué es? ¿Ok? Tu fe tiene que maravillar a Dios. Te lo voy a repetir. Tu fe tiene que maravillar a Dios. Al oír Jesús, ¿a quién oyó Jesús en Mateo 8:10? A un centurión. Imagínate si el centurión tenía pasión, tenía amor y le dolió en su corazón, escucha, ver a su sirviente enfermo. ¿Cuántos más a nosotros nos debe de doler y tener pasión y conectar mi fe con Dios por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos y por mis bisnietos? Tú no necesitas hacer nada más que conectarte con Dios y que Dios se maravilla. ¿Tuviste un problema con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo? Solamente ve con Dios como hizo el centurión. Mira a ver qué hizo el centurión. Jesús se maravilló al oír al centurión. Y Jesús volteó y le dijo a todos los que lo seguían: en verdad les digo que ni en Israel he hallado a nadie con una fe tan grande. Repite conmigo: ese soy yo. Yo tengo esa fe tan grande. Tú tienes una fe grande. Ese soy yo. Amén. En la Biblia del mensaje dice así: Jesús, desconcertado, dijo: todavía no he encontrado tanta confianza sencilla en Israel. La misma gente que se supone que sabe todo acerca de Dios y cómo obra. Aquí la pregunta es: ¿cómo un centurión logró tener una gran fe? ¿Cómo un centurión romano logró tener una gran fe que fue con Dios, fue con Jesús y le dijo: mi centurión está muy enfermo en casa? Y Jesús le dijo: yo voy y lo sano. No, Señor, no vayas. Yo soy romano. Yo creo en ti, pero yo soy romano y eso me pone en una posición de desagrado de ti, que tú eres israelita, tú eres un profeta, tú eres el Hijo de Dios. No, no vayas. Mejor solamente envía la palabra. Y hoy muchos cristianos andan tras un milagro, no dejan que el milagro los busque. Tú puedes traer milagros a tu vida con la palabra. Tan solo habla la palabra. Amén. Tan solo habla la palabra. Tan solo habla la palabra. Si un centurión romano logró tener una gran fe, ¿por qué los hijos de Israel? Estas son palabras de Jesús. Ni en Jerusalén ni en Israel había visto tanta fe. Si este centurión logró tener una fe, ahí dice Jesús, una gran fe, ¿por qué muchos cristianos no pueden tener esa gran fe? Si el centurión se preocupó por su siervo y usó fe para que fuera sanado, ¿cuánta
fe yo debo de tener para que mi familia sea sanada y viva en armonía? Comencemos por eso, que mi familia viva en armonía. Comencemos a usar mi fe por eso. Sí, cuando yo le hablo al nieto de Mikey, le digo, Maikito, empieza a buscar el teléfono. Dice, te está buscando, ya conoce tu voz. Y Maikito, le digo, ¿qué está haciendo? Ve el teléfono, piensa que ¿dónde estás? Pero tenemos que ir desarrollando con el transcurso de nuestra vida cristiana una fe al grado que los problemas en casa se resuelven sin tú hacer nada, solamente conectarte con la fe. Estamos viendo lo que la palabra dice y lo que Dios quiere para mi casa, para mi vida. Amén. ¿Cuánta fe debo de tener para que mi familia sea sanada y viva en armonía? Cuando le da fiebre a alguno de nuestros hijos pequeños de 1 año, 2 años, nos atribulamos, nos afligimos y no hayamos qué hacer. Tranquilo, usa la fe. Porque Jesús usó la fe para quitar la fiebre de la suegra de Pedro. Fe debe de ser usada en todas las áreas de nuestra vida. La fe no solamente se debe de usar para una cosa. La fe no solamente se debe de usar para una cosa. Se debe de usar en todo. Yo tengo que tener fe para la sanidad de mi cuerpo. Yo tengo que tener fe para mis finanzas. Yo tengo que tener fe para mi matrimonio. Y yo tengo que tener fe para mis hijos. Y yo tengo que tener fe para mi llamado que Dios me dio. Si yo solamente conecto mi fe en finanzas, voy a tener muchas finanzas y esas finanzas no me van a alcanzar para sanar una enfermedad de mi hijo, o en mi esposa, o en mí mismo. El enfoque de nosotros, cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, en otras versiones dice, y ella fue completamente sana. Me gusta mucho en inglés porque dice, he was healed in all. Quiere decir que fue sanada de todo. No solamente el problema que tenía del flujo de sangre, había muchos problemas en el cuerpo de esta mujer. Había muchos problemas porque la sociedad no la quería. Había muchos problemas porque ella no era bien vista en su familia con su esposo y sus hijos. Porque era impura. Ella no solamente buscó fe para que se le quitara el flujo de sangre. La fe de Jesús, la fe que ella tuvo con Jesús, la sanó de todo. Una fe completa, su casa, sus finanzas, sus hijos, su cuerpo, su medio ambiente. Una vez que fue completamente sana, fue otra vez recibida por la sociedad. ¿Sí? Entonces la fe es para todo, no solamente para una cosa. Yo no puedo enfocar mi fe solo en mí mismo, o en mi trabajo, en mi empresa, en mis carros, o en mis amigos. Porque si mi familia se está cayendo en pedacitos poco a poco, tengo que usar fe para que mi familia se forme fuerte y después aprender a balancear mi fe en otras áreas de mi vida. Por eso la vida de nosotros, de acuerdo a Romanos 1:17, es por fe y para fe. Amén. Amén. Hemos estado hablando de las maldiciones generacionales, hemos estado hablando de muchas cosas que nos persiguen a nosotros como creyentes. Y algo que me encontré, Génesis 4:5, lo hemos leído. Vamos a estar viendo esta porción de la palabra para entender dónde empezó y por qué empezó todas estas maldiciones. Y por qué nosotros vino Jesucristo y detuvo todas estas maldiciones. Pero todavía muchos de nosotros dejamos que esas maldiciones sigan corriendo por nuestra casa. Amén. Génesis 4:5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó. Hay personas que se enojan con Dios. ¿Hello? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si Dios no me escucha?
¿De qué me sirve diezmar si Dios no me ha sanado? Sí, es que la mentalidad no cambia de la persona. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cuando tú te molestas, cuando tú te enojas. Dios sabe cuando tú no le crees. Dios sabe cuando tú le crees. Dios sabe cuando tú lo responsabilizas y sabe cuando te mueves en fe. Verso 7. Si haces bien, Dios le estaba hablando a Caín. Si haces bien, Caín, ¿acaso no serás aceptado? Escucha. Dios nos advierte. Dios nos advierte. Caín, si haces bien, vas a ser aceptado. Pero si no haces bien, ¿quién está tocando la puerta? Ahí dice, ¿quién está tocando la puerta si no hacemos el bien? ¿Quién? El pecado. Yo sé hacer el bien, ¿sí? Pero si no lo hago, es porque dejé y le abrí la puerta al pecado. Dios advirtió a Caín. Si Caín no hubiera escuchado a Dios, hubiera obedecido a Dios, Caín no hubiera matado a su hermano. Si entonces hoy en este tiempo, miles de años después, estamos viendo que muchos cristianos le abrimos la puerta al pecado, y después ¿a quién responsabilizamos? A Dios. Y Dios nos está advirtiendo. Ya Dios había advertido a Adán y Eva en el Edén, en Génesis 2:17, de ese árbol no comerán. Amén. ¿Y qué hicieron? Se acercaron al pecado y comieron. El pecado está tras de nosotros todos los días. Todos los días. Serás aceptado, y si no haces bien, el pecado está tocando tu puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. Aunque el pecado y la codicia estén tocando nuestra puerta, Dios dice tú debes de dominarlo. ¿Por qué Dios dice que debemos de dominarlo? Porque nos dio fe para hacerlo. Amén. Tú y yo sabemos, como cristianos, sabemos cuando el pecado está tocando la puerta. Sabemos cuando el pecado está tocando la puerta. Y nos tomamos una chance como Caín. ¿Qué me va a pasar? Además estoy enojado. Qué bien que acepta lo que Abel le ofrece y no acepta lo que yo le ofrezco. No, ese no es un Dios justo. El pecado está tocando la puerta. Y tomamos nosotros esa oportunidad. Amén. Tenemos que reconocer cuando el pecado toque la puerta. Todos sabemos lo que es pecado. Tenemos que rechazarlo. Amén. Dios advirtió a Caín: el pecado está tocando tu puerta. Así Dios nos advierte a nosotros, pero nos hacemos como Caín. No pasa nada. Amén. Génesis 4:11. Por eso, ¿cómo se llama el tema? Fe, ¿verdad? Para nuestra familia. Fe me mantiene con Dios. Tú y yo tenemos que tener fe para aplicar los principios de Dios y para cerrarle la puerta al pecado. Solamente lo podemos hacer con fe. Sin fe es imposible. Amén. Génesis 4:11. Ahora pues, después de que cometió aquel acto Caín, ahora Dios le dice: ahora pues, vas a ser maldito en la tierra. La tierra ha abierto la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. ¿Sí? Y vemos, ¿verdad? Vemos personas que una vez estuvieron en la iglesia y andan sin rumbo fijo, sin dirección, porque dejaron que el pecado tocara la puerta. Pueden venir de regreso, está bien. Dios quitó la maldición de nosotros por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios quitó la maldición de nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Jesús ha quitado el pecado, pero muchos seguimos necios, haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso necesitamos todos los días cultivar fe para creer a Dios y mantenernos lejos de hacer las cosas a nuestra
manera. Cuando estamos en casa, como ayer, el lunes que mi esposa no trabajó, todo el día estuvo en casa, el sábado trabajó por un evento que hubo en Living Word, entonces le dieron el lunes no trabajó. Nos tomamos el café juntos, platicamos, yo me voy para la cárcel y llego y llegamos y seguimos en esa convivencia en la intimidad con nosotros. Durante el tiempo que estamos con nuestra esposa cuando no trabaja, siempre tenemos oportunidad de pelear con ellos. No mientan, digan un amén, porque es cierto. Tiré el calcetín por allá. Rubén, ese calcetín, ok. ¿Sí? Cosas simples que cualquier cosa. ¿Y qué quiere decir eso? El pecado, no el pecado, pero el enemigo está tocando la puerta para traer contienda con tu mujer o con tu esposo. Y a veces caemos. Y con algo pequeño comenzamos y se pasan 3-4 días sin hablarse. Hello. ¿Sí o no? Aleluya. Por eso necesitamos cultivar fe para creer a Dios y mantenerlo lejos de hacer las cosas a nuestra manera. Esa maldición, aquella maldición que Dios le habló a Caín, vas a ser errante. Amén. Fíjate, fue en Génesis miles de años atrás. Pero hoy tenemos un enemigo que viene y te recuerda a tu mente y te trae esa maldición a tu vida. Si su trabajo es, Cristo nos redimió de la maldición, ¿cierto? El trabajo de Satanás es traerte la maldición. Es una guerra, ahí es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Porque tú estás bien, estás luchando, estás creyendo a Dios en fe. Pero el trabajo de Satanás es traerte aquella maldición que Dios le dio a Caín, entre en tu casa. Por eso necesitamos fe para mantener a Satanás lejos de nuestra mente, porque él va a traer pensamientos contrarios siempre a la voluntad de Dios. Y muchos van a caer. Amén. Muchos van a caer. ¿Para qué te casas? Vive un tiempo y después, si te va bien, si no, al cabo hay muchos. Y los hombres dicen que al cabo nos tocan de a 7. Sí, o sea, son cosas que el mundo hace. Y Satanás se encarga de traerlas con gente cristiana, gente de la iglesia. No en CCPB. Amén. Muchos caen, no se casen, viven en unión libre. ¿Quién trajo ese pensamiento? ¿Quién? Ok. Están en el trabajo, ¿verdad? Les platicaba lo que pasó con esta persona que me habló hace unos días, el miércoles pasado para ser preciso. Estaban en su trabajo, conocen un amigo, una amiga, se comienzan a endulzar el oído y ahí tanto el hombre como la mujer comienzan a ver muchos defectos en la esposa que tuvieron por 4, 5, 10 o 20 años. Amén. Amén. Entonces ya empiezas a ver aquello que no veías en tu esposa o en tu esposo y deciden dejarla. ¿Quién puso esas ideas? Satanás, porque el pecado está en la puerta. La gran fe que habla la palabra de Dios, esa gran fe que habla la palabra de Dios puede ser arrogancia para otros. La gran fe de David fue arrogancia aún para sus propios hermanos. Pero tú tienes que saber que el único poder que tenemos en la tierra se llama fe. Fe es el poder de Dios en la tierra. Fe es el poder de Dios en la tierra. Y Dios te escogió a ti en este tiempo, en esta hora. Los hijos que tú tienes, Dios los escogió para que tú, tu esposo, tu esposa, tus hijos manifiesten ese poder de Dios en la tierra. Si yo no activo el poder de Dios en la tierra por mi fe, si yo no activo
no activamos el poder de Dios en la tierra a través de nuestra fe, Satanás va a tener victoria sobre nosotros. Amén. Jesús nos advierte. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás, fíjense bien, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearnos como a trigo. ¿Por qué Satanás tiene derecho a reclamarte a ti? Por el pecado de Adán y Eva en el Edén. Por el pecado de Caín, la maldición sigue en la tierra y Satanás piensa que tiene derecho de venir y decirle a Dios: mira, él peca, yo tengo derecho sobre él. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Yo he rogado para ti, el verso 32, como dice, yo he rogado para ti, ¿para qué? Tu fe no falte. Sí. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, yo estoy rogando a ti, yo estoy orando por ti para que no dejes de fallar a la iglesia. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Quiere decir que todos los días, de día y de noche, como dice Josué 1:8, yo tengo que meditar la palabra, yo tengo que oír la palabra. Sí, para que mi fe vaya en incremento, para que mi fe vaya generando, para que mi fe se vaya cultivando. Así, cuando Satanás vaya con Jesús y le dijo: hey, yo voy derechito con la gente de CCPD. No, ellos están en fe. Pídeme a quien quieras, pero ellos no, porque ellos están en fe. Amén. Y orado para que tu fe no falle. Amén. La victoria, hermanos, contra Satanás, de acuerdo a lo que Jesús habló aquí, la victoria contra Satanás es por fe. La fe de Dios no falla. La fe del hombre sí. Amén. La fe de Dios no falla, la fe del hombre sí. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Así le dijo Jesús a Pedro: confirma a tus hermanos. Amén. No importa los planes o lo que el sistema del mundo tenga, tu fe no puede fallar, no debe de fallar. No importa los planes o lo que el sistema del mundo tenga, nuestra fe no debe de fallar. Amén. La fe, hermanos, es tan importante en todas las áreas de nuestras vidas. Déjame ver. No importa los planes o el sistema del mundo, nuestra fe no debe de fallar. Aún para recibir una profecía o palabra profética, nuestra fe debe de estar bien despierta. Lucas 22:10. Y él le respondió: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle a la casa donde entre. Eso sí que es una palabra de fe. Eso sí que es una profecía del Antiguo Testamento, que las profecías del Antiguo Testamento son de dirección, no son de confirmación. Como Jesús todavía no moría y no resucitaba, les dio a los discípulos una profecía del Antiguo Testamento: vayan. Es una profecía de dirección: vayan. Los discípulos de Jesús decían: en Jerusalén no es normal que un hombre vaya con el cántaro de agua. Le van a decir muchas cosas y el hombre se va a sentir avergonzado. Las mujeres son las que iban con el cántaro. Era vergonzoso en aquel tiempo que un hombre caminara con un cántaro de agua. Pero Jesús les dijo una profecía de dirección: vayan, van a encontrar un hombre y sigan a ese hombre. ¿Qué sucedió después? Les dice: lleva un cántaro de agua, seguirle a la casa donde entre. Como les decía hace un momento, esta es una profecía, es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Las profecías del Nuevo Testamento son de confirmación, porque todos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de la profecía solamente te van a confirmar algo que Dios ya te dijo. En este tiempo era una del Antiguo Testamento, que era una dirección que Jesús les estaba dando a los discípulos. Amén. Primer libro de Samuel 18:25. Entonces Saúl dijo: así diréis a David:
El rey no desea dote alguno, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto con el tema de que estamos hablando esta noche? Tú y yo estamos en un mundo. Saúl, un rey ungido por Dios, ¿de quién quería tomar ventaja y matar? Al rey David. Al rey David. Por eso es que nosotros tenemos que tener fe para que un ungido de Dios te diga algo, vaya en línea en este tiempo del Nuevo Testamento, vaya en línea lo que el Espíritu Santo te dio a ti. El plan del rey Saúl era poner a David enfrente y que lo mataran. Amén. Pensaba hacer caer a David por la mano de los filisteos. El mundo te pone una carga que sabe que no puedes realizar. Por eso el mundo natural se mueve en la tercera dimensión. Fe es la conexión de Dios y el hombre. Fe te conecta a la cuarta dimensión. El mundo tiene sus planes para ti. Dios tiene los planes para ti. De acuerdo a Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no planes de mal. David, desde joven, aprendió a moverse en la cuarta dimensión. Mientras Saúl le dio una asignatura para que cayera en manos de los filisteos, Dios le dio una estrategia de cómo lograr tener victoria. Mientras Satanás te pone ideas, te pone planes para atacarte y que caigas en su red, tú tienes que escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da una estrategia para salir de los planes del enemigo. Para eso necesitamos fe. Si yo no estoy en fe, no voy a poder oír de Dios, voy a poder oír de otra cosa. Pero si yo estoy en fe, voy a estar constantemente escuchando de Dios. Escuchando de Dios. Todos los días de nuestra existencia vamos a confrontar a un enemigo. Nos lo dice Jesús en Juan 10:10. El ladrón solamente vino a robar, matar y destruir. Mientras nuestra fe se incrementa y hace maravillas, mientras nuestra fe se incrementa y nuestra fe sigue siendo maravillas, hermanos, los ataques de Satanás se aumentan también. Pero tú siempre vas adelante de él. Aleluya. Tú siempre vas teniendo victoria con él. Amén. Amén. Aleluya también. Ok, Lucas 10:17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sí, Satanás no se queda quieto. Y el verso 18 dice: Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los ataques de Satanás son muy rápidos, como un rayo. Tú le crees a Dios por un milagro, recibes el milagro, todavía no sales a la calle cuando ya viene como un rayo. Aleluya. Pero el verso 19 dice: hey, ¿no te importa que Satanás venga como un rayo? Yo te di poder. Aquí está el verso 19. Amén. No importa que Satanás venga como un rayo. El verso 19 de Lucas 10 dice: pero yo te he dado autoridad para hollar sobre toda serpiente, sobre todo escorpión y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Amén. En Juan 15, 14, en Juan 15, verso 4 y verso 5, eso nos debe aumentar nuestra fe y decir: si yo permanezco, Jesús nos dice, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, vosotros, si no permanecéis en mí, no van a llevar fruto. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque si nos separamos de él, ¿qué sucede? Nada podemos hacer. No importa las circunstancias, no importa las tentaciones que confrontemos, debemos de permanecer conectados con él.
Todos confrontamos situaciones. Amén. Yo quisiera pensar lo que Paola iba pensando cuando entramos a la cárcel. Y para que se sintiera bien, le dije, vamos a entrar a la de máxima seguridad. Sí, porque tenemos un concepto diferente. Pero desde que entramos hasta que salimos, hasta los oficiales nos dicen, gracias por venir. Amén. No importa las circunstancias o las tentaciones que confrontemos, debemos permanecer conectados con Él. Dios es el camino, la verdad y la vida. La palabra de fe alimenta nuestro sistema nervioso con un lenguaje creativo. La palabra de fe alimenta nuestro sistema nervioso con un lenguaje creativo, constructivo y edificante. Génesis 18:10, y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo. Acuérdense, tenemos que hablar un lenguaje creativo, constructivo, edificante. Dios le dijo a Abraham, volveré el próximo año y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Nuestras palabras deben de ser siempre creativas, constructivas, edificantes, progresivas y victoriosas. ¿Qué tipo de palabras le hablamos al esposo? ¿Quién se atreve a decir algo que le habla a su esposo? ¿Alguien? Sí, con amor, con respeto, con comprensión. No todo el tiempo son esos. Eres un inútil. No sirves para nada. Nomás estás flojo, no levantas ni el calcetín. No en todos los matrimonios, pastor. No todos somos iguales. Yo no estoy diciendo que todos, solo estoy diciendo ejemplos. Pero sí suceden situaciones. Sí, claro, hay muchos. O viceversa, el esposo lo desprecia. Si no te apuras, te quedas. Ándale, te estoy hablando. No me grites. Apúrate. ¿Sí? ¿Cuánto les hablamos a los hijos? El trabajo de nosotros, no importa las circunstancias, es hablar palabras constructivas, edificantes, progresivas y victoriosas. Amén. Así Gloria a es. Dios, así es. Pero oímos que padres dicen a los hijos o la mamá, eres igual a tu padre, mentiroso como él. A mí me ha costado educar al hijo de tu suegra. No hablamos palabras constructivas. No importa las circunstancias, si tu hijo es malo, si tu hijo lo que sea, tu hija lo que sea, habla palabras constructivas para su vida. Amén. En el trabajo, ¿qué hablas en el trabajo? Nadie me quiere aquí, todo la traen conmigo. Soy el que más trabajo y esa es una bola de flojos. Habla palabras constructivas. Finanzas, ya no me alcanza para la renta, no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Habla palabras constructivas. Para el matrimonio, ¿qué palabra le hablamos al matrimonio? ¿Qué palabra le estamos hablando? Amén. Yo me preocupo para que no le falten sus flores. Ayer que fue a la tienda, ay, se le están marchitas, le llevo su ramo. Y llega y lo primero que ve dice, wow. ¿Ah? Amén. Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos, con las palabras que hablamos, vamos a ir construyendo el futuro por las cosas que hablamos. Nosotros mismos nos vamos a poner en el futuro de las palabras que hablamos. No olvidemos que la fe nos conecta con Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, repitiéndolas constantemente,
estas van a tomar posesión de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Entonces seremos personas victoriosas, porque estaremos en condiciones de hacer frente a todas las circunstancias. Todo nuestro medio ambiente se va a tornar en una actitud de fe y tendremos éxito. Por eso es muy importante usar la palabra hablada llena de fe. Amén. Proverbios 18:20. Con el fruto de su boca el hombre sacía su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Verso 21 de Proverbios 18. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Las palabras habladas deben de crear la manera para poder tener y vivir una vida próspera, triunfante. Otra razón por la cual debemos usar el poder creativo de la palabra hablada es que no solo debemos de tener éxito en unas áreas de nuestras vidas. El éxito en nuestras vidas debe ser en el contorno familiar, en el contorno laboral, en el contorno empresarial, si tienes una empresa, en todo ese contorno de tus hijos, de tu ministerio. Todo eso, cuando usamos el poder creativo, vamos a tener un éxito de todas las cosas que hablamos. Pero tiene que ser constante todos los días. Todos los días. No cesemos de orar, no cesemos de hablar la palabra de Dios. Creamos siempre. Dios enseñó a Abraham a hablar las cosas que no son como si son. Si nosotros siempre hablamos las cosas que no son como si son, no importa que sea una realidad, y a ti te gusta hablar la realidad de las cosas. Cuando hablas la realidad de las cosas, es cierto, habla la realidad de las cosas, pero estás usando una fe humana, una fe que leíste, pero no una fe que oíste, una fe que escuchaste de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando algo extraordinario que va a cambiar lo ordinario a lo extraordinario. Amén. Por eso de día y de noche tenemos que hablar, tenemos que conectarnos con el poder de Dios, porque hermanos, si la Escritura dice en Gálatas 3:13, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Imagínate el pecado, la maldición que Adán y Eva trajeron y los pusieron en la tierra. Esa maldición siguió en la tierra hasta que vino Jesús y la quitó. Aleluya. Gracias, Señor. Y la quitó. Pero si tú y yo no actualizamos y entramos dentro de la bendición de Dios y todavía seguimos actuando como actúa el mundo, hacemos cosas que hace el mundo, entonces yo no he quitado la maldición de mi vida porque sigo actuando como actúa el mundo. Tradiciones del mundo, costumbres del mundo. No sé si te acuerdas, Paola, el lunes los muchachos me preguntaron, ¿y a poco tomar es malo? ¿A poco no se toma una copa de vino? Le dije, entonces, ¿cuántas cosas más del mundo voy a hacer? Si Cristo me quitó de la maldición de la ley, y muchos van a ir experimentando, Paola, que le van a hacer un día preguntas que quieren como que comprometer, ¿sí? Pero uno tiene que contestarles a la manera de la fe de Dios, porque yo no me voy a comprometer por agradarles a ellos y decir, bueno, sí me tomo una, pero escondidas del pastor. No, nada. Porque entonces, ¿cuántas cosas más del mundo voy a hacer? Si yo hago cosas como el mundo, por mucho que Jesús quitó la maldición del mundo, y yo sigo actuando como el mundo, entonces yo sigo alimentando aquella maldición que cometió Adán y Eva, y estoy haciendo nula el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él quitó la maldición en mi vida. Él quitó la maldición de mi vida. Y Pablo nos recuerda en el capítulo 2, verso
de Gálatas, dice, es que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces la maldición quedó erradicada, quedó sacada desde fondo. Yo ya no tengo que, por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo en Romanos 8:1, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que anden según en el Espíritu y no según la carne. Porque los deseos del Espíritu agradan a Dios, pero los deseos de la carne te agradan a ti. Nomás pensemos, ¿cuántas cosas de la carne todavía estoy haciendo? ¿Cuántas cosas de la carne? Estoy haciendo cosas de la carne, estoy haciendo cosas del Espíritu. ¿Sí? Y tenemos que ir erradicando las cosas que todavía hacemos en la carne. Demasiada necedad hay en la vida de los creyentes, demasiada necedad. Y tenemos que ir sacando todas las cosas que no van en línea con lo que Dios me libertó. Dios me libertó de la maldición de la ley. Dios me libertó de la maldición de la ley. Todos sabemos, 2 Corintios 5:17, ¿cómo dice? Repítalo. Si alguno está en Cristo, ¿sí? Las cosas viejas, todas hechas. Si yo vine a Cristo enfermo, cuando vengo en Cristo tengo que seguir enfermo o ya pasó la enfermedad. Ahí es donde necesitamos la fe. No, es una realidad, yo estoy enfermo. Sí, pero necesitas tener fe para que una vez que viniste a Cristo, la enfermedad se quedó a qué lado, no vino contigo. Para eso es de que necesitamos la fe. Por eso es que el énfasis de CCPB es hablar de fe, hablar para fe, porque tú y yo tenemos que vivir una vida de fe. Porque yo sé que sin fe es imposible. Porque yo sé que la fe mía le va a cerrar la boca a los leones, como sucedió con Daniel. Yo sé que mi fe, aunque me metan al horno de fuego, mi fe real, no una fe ficticia, una fe real, no me va a quemar. Pero es la fe real de la Biblia, no la fe real del hombre. La fe real de la Biblia es ejecutar cada porción de la palabra. Por eso tenemos que meditar la palabra de Dios, ¿cuántas veces? De día y de noche. Porque entonces vas a encontrar mucha revelación. Vas a encontrar escrituras que tú no entendías antes como las entiendes ahora. Vas a impactar el mundo, te vas a impactar a ti mismo cuando empieces a ver el poder de la palabra. El poder de la palabra. Amén. Fe simplemente es hacer lo que Dios te pide. Fe es solamente hacer lo que Dios te pide. Muchas veces decimos que estamos en fe. Jesús le habló a la higuera. Cuando al día siguiente Jesús volvió a pasar por ahí, fue a ver si lo que habló había dado resultado. ¿O estaba seguro que la higuera se secó? ¿Y por qué nosotros seguimos orando y repitiendo lo mismo? Si yo ya oré algo, yo tengo que seguro que si yo oro en fe, ya pasó. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que alcanzar ese nivel. Amén. Gloria a Dios. Yo ya no tengo que orar. Si yo oro por mis hijos, ya oré y hice confesiones, ahora solamente, Señor, te doy gracias. Por lo que yo oré, yo lo creo. Amén. Pero yo veo, oren por los hijos de fulano y oren por los... Bueno, pero si ya oramos hace un año, ¿por qué me hacen caer en credulidad volviendo a orar por ellos? No es arrogancia, es fe. Sin fe es imposible
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas todo lo que Jesús habló, cuando aquel hombre de Juan 5, paralítico por 38 años, iba al estanque que lo subieran. Toma tu lecho y ande, Jesús.